La literatura contemporánea. La literatura contemporánea engloba la producción literaria occidental durante la Edad Contemporánea, es decir, a partir de la época de las revoluciones. Es un concepto difícil de aplicar a la literatura dado la intrínseca imbricación de la mayoría de las obras con sus antecesoras históricas, pero en este caso es un concepto definido más por valores de originalidad y ruptura estética que por cuestiones puramente cronológicas. Al igual que el arte moderno, la literatura contemporánea, también llamada moderna, se conoce así no únicamente por haber sido escrita sobre todo a partir del siglo XIX, sino por romper drásticamente con lo anterior. La literatura española contemporánea. La literatura española contemporánea se refiere a la literatura española de finales del siglo XIX y siglo XX. Se puede decir que comienza con el modernismo. Modernismo. Empieza a gestarse en los primeros años de la década de los 80 y del siglo XIX. Su desarrollo llegaría hasta la Primera Guerra Mundial. En este periodo se producen acontecimientos tales como la crisis y el desastre del 98 para España. En el caso del modernismo, además, hay que decir que es un movimiento que más bien surge en América. Su entrada en España se produjo en 1892 con la llegada de Rubén Darío. Los rasgos característicos del modernismo se ven tanto en los temas como en el estilo. En general, desea la armonía y la plenitud y la perfección de un mundo que quieren idealizar. Sus temas básicamente son la belleza sensorial y la huida del mundo. Los modernistas buscan un mundo más bello y expresivo en donde puedan refugiarse. Quieren huir del mundo real, de lo cotidiano y de la rutina abstracta. Por tanto, tienen predilección por el mundo medieval, por el mundo clásico y el Renacimiento, por la Francia de Versalles de los siglos XVII y XVIII y por los lugares lejanos y exóticos. Son comunes las historias en las que aparecen princesas, héroes mitológicos y literarios. El color azul y el cisne son algunos de los elementos favoritos de los modernistas. El mundo interior del escritor. Los modernistas se alejan del realismo, que se centra en la observación de los ambientes y los paisajes para pasar a describir sus sentimientos personales, que muchas veces se identifican con el paisaje, que es el reflejo del estado de ánimo del autor. Hay que destacar también el sensualismo y la idealización de la mujer y del amor. Algunos de los autores más representativos en esta época son Camilo José Cela, Rafael Sánchez Ferlosio, Carmen Martín Gaite. Camilo José Cela había nacido en Padrón, en la aldea de Iría Flavia, el 11 de mayo de 1916, de padre español y madre inglesa. Realizó sus primeros estudios en Vigo. También cursó el bachillerato en el Colegio de los Padres Escolapios y los Hermanos Marianistas. Después estudió sucesivamente en la universidad las carreras de Medicina, Filosofía y Derecho, que ninguna concluyó, por el comienzo de la contienda civil que se inició en España en 1936. Aunque la verdad parece ser que, como él mismo decía, entraba en trance con frecuencia y le salían versos por la boca. Cela escribió su primer libro, Pisando la dudosa luz del día, en 1939. Y 3 años después, su primera novela, La familia de Pascual Duarte, ampliamente premiada y traducida a más de 20 idiomas, que lo consagraría como escritor. En 1954 viajó a Inglaterra, donde dio un curso de conferencias en las más importantes universidades. A su regreso a España, fundó la revista literaria Papeles de Son Armadans, en 1957, cuando solo contaba 42 años de edad. Ingresó en la Real Academia Española. En 1964 fue un año de viajes para el escritor, que viajó a los Estados Unidos, donde llegó a pronunciar múltiples conferencias en una treintena de universidades. En 1974 fue nombrado presidente del Ateneo de Madrid. Llegados a España, los aires frescos de la democracia, Cela es nombrado en 1977 senador a propuestas del rey Don Carlos. El año 1980 marca su ingreso en la Academia Gallega. En 1982, varias universidades norteamericanas lo propusieron para el Nobel de Literatura por la calidad de su lenguaje, que significó en su momento la puesta en marcha de la prosa española moderna.
y por el carácter testimonial de su obra. Galardón que no se le sería concedido ese año. En el discurso del año 1983, la Real Academia Española, reunida en sesión extraordinaria, lo eligió como candidato al Premio de Cervantes de Literatura, que finalmente recaería en la persona de Rafael Alberti. En julio de este mismo año, Cela fue elegido presidente de la Asociación Amistad España-Israel. El año siguiente, 1984, Cela consigue el Premio Nacional de Literatura por su novela Mazurca para dos muertos. Ya en 1987 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Ese mismo año fue finalista en la concesión del Premio Nobel de Literatura. Sería en 1989 cuando la institución sueca le concedió el Premio Nobel de Literatura. El Premio Miguel de Cervantes, que se resistía a reconocer los méritos literarios de Cela, le fue concedido por fin en 1995, por decisión de un jurado que, tras 4 votaciones, reconoció así el valor y la significación literaria de su obra. Su última novela publicada, Madera de Bock, aparece en 1999. Después de la concesión del Nobel, interrumpiera su creación durante un tiempo que el autor aprovecharía para llevar a cabo una intensa labor periodística. Rafael Sánchez Ferlosio, escritor español nacido en Roma, Italia, el 4 de diciembre de 1927, que en su juventud se reveló como un gran renovador de la novela española y más tarde se convirtió en uno de los grandes ensayistas de la literatura contemporánea. En 2004, le fue concedido el máximo galardón de las letras españolas, el Premio de Cervantes de Literatura. La evolución de la obra de Rafael es ciertamente singular, con sus 2 primeras novelas, sobre todo con la segunda titulada El Jarama. Se presentó como una de las voces más frescas y renovadoras de la prosa de su tiempo. Sánchez se propuso llevar hasta extremos desconocidos una corriente que empezaba a ponerse de moda en la literatura europea de los años 50, el realismo objetivo. Se trataba de contar las cosas con gran minuciosidad para reflejarlas tal y como eran, sin que interviniese para nada el punto de vista del narrador, que es el que cuenta las historias. Los personajes tenían que hablar exactamente igual que lo que hace la gente de la calle en su vida cotidiana. En 2005 publicó El Geco, Cuentos y Fragmentos, una colección de 15 textos ya publicados, escritos entre 1956 y 2004, más un texto inédito, Los Príncipes Concordes, que demuestran la habilidad de Ferlosio para romper con los límites entre los géneros y fundir la maestría en ensayo y narración, pensamiento y ficción. Carmen Martín Gaite nace en Salamanca en 1925, fallece en Madrid en el año 2000. Fue una de las figuras más importantes de las letras hispánicas. Su éxito se respaldaba tanto en la crítica como en el público. Entre visillos, retahílas, El cuarto de atrás son algunas de sus obras más importantes. Recibió premios de talla del Nadal, el Nacional de Literatura, el Nacional de las Letras o el Anagrama del Ensayo. Carmen Martín Gaite nació en Salamanca el 8 de diciembre de 1925. Se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Salamanca, donde conoció a Ignacio Aldecoa y a Agustín García Calvo. En esa universidad tuvo además su primer contacto con el teatro, participando como actriz en varias obras. Colaboró en varias revistas como Trabajos y Días en Salamanca y Revista Nueva en Madrid. Se trasladó a esta ciudad en 1950 y se doctoró en la Universidad de Madrid con la tesis Usos amorosos del siglo XVIII en España. Ignacio Aldecoa, cuya obra estudiaría posteriormente, la introdujo en su círculo literario, donde conoció a Josefina Rodríguez, Alfonso Sastre, Juan Benet, Medardo Fraile y Jesús Fernández Santos y Rafael Sánchez Ferlosio, con quien se casó en 1954. De esta manera se incluyó en la que sería conocida como la generación del 55 o generación de la posguerra.